bienvenidos al Circuito Joven. Te invitamos a estar en esta programación, que disfrutes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, permite que los hermanos de todos los países, de todas las naciones, de todos los países y de este país muy bonito, que los cuides y los guardes. Perdona nuestros pecados y sosténnos de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Chao. No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. No me siento solo. Mi calor, otro fuego puedo hacer, y pronto en mi redor muchas almas podré ver. Así es como el amor de Dios experimentalo, compártelo, pasa el calor, te sentirás feliz. El tiempo pasará y este mundo ha de acabar. Iremos al hogar donde ha de reinar la paz. Pero tú solo no has de ir, búscate a alguien más, avísale, Jesús vendrá, pronto nos llevará, pronto nos llevará.
Cuando tú llegues a la desesperación, te voy a hacer una recomendación, dice. Así como el ciego Bartimeo le gritó a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, así grítale. Un día tú grítale a Jesús y Jesús te va a escuchar. Mi historia comienza a la edad de 19 años. Yo fui recluido al Cerezo de Chiconautla, en el Estado de México, ¿verdad? Esto me llevó a buscar a Dios, pero de una manera equivocada. Como yo miraba a compañeros de celda, que ellos tenían a la Santa Muerte mucho en las celdas, entonces en la desesperación, pues esto me llevó a hacerlo, a ponerme frente a ella y hacerle una promesa, que si ella me sacaba de ahí, mi promesa era serle un fiel devoto. A la siguiente semana yo mandé a llamar al licenciado de oficio y yo platiqué con él, le dije que revisara mi caso y que me fuera sincero, que si yo podía salir me lo dijera y que si no, no. Pero también le dije que si él me sacaba de ahí, yo le regalaría 5,000 pesos. A resumidas cuentas, él pudo sacarme en 2 meses. Para mí, desde mi punto de vista, era el milagro que yo le había pedido a la Santa Muerte. Entonces, a partir de ahí, yo me convierto en un fiel devoto de ella. En mi cuerpo tengo 3 tatuajes que yo le prometí a ella hacérmelos, depende en cada circunstancia. Entonces, así pasaron 14 años. Tuvieron que pasar 14 años en los cuales me vi hundido en la drogadicción, alcoholismo, pandillerismo. Yo lo conocí, él ya era devoto de la muerte. Me acuerdo que yo le dije que yo respetaba su creencia, pero yo y mis hijos jamás y nunca, ¿no? Que él era de las personas que hasta me había dicho, cuando yo me muera, tú me vas a vestir como ella, ¿sí? Tú me vas a vestir así como ella. Yo me acuerdo que yo le había dicho, no, si Dios no lo quiera, te llega a pasar algo, yo voy a llamar a tu mamá y que ella te venga a vestir. Pero en el momento en que tú te pase eso, yo voy a agarrar todo en una caja de huevo y le voy a mandar a tu mamá. O sea, yo eso es lo que habíamos platicado yo y él. Porque yo esa imagen yo aquí no la quiero en mi casa, ¿no? Estuvimos casi a punto de separarnos, porque ella me decía, ¿sabes qué? Esto no puede continuar así, tú debes dejar eso, ya tenemos a nuestros hijos. Yo empecé a leer la Biblia, la latinoamericana, y empecé a leer el Génesis. Cuando llegué a Deuteronomio, en el versículo que dice que nadie pase a su hijo o a su hija por el fuego, no consultarás a adivinos, brujos, hechiceros, ni los que consulten a los muertos, porque el tal es maldito. Yo, sin saber orar, un día yo le dije, Señor, yo estoy aprendiendo de ti y estoy descubriendo que tú tienes algo mejor para mí, pero sí tengo temor. Si tú me dieras una señal, si tú me enseñaras que yo voy a estar protegido y que no va a pasar nada, que esta imagen no se va a llevar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a alguno de mis hijos y a mi esposa, yo te seguiré. Cierto día llegué de trabajar, abro la Biblia al azar y abro el libro de Daniel. Cuando leí el capítulo 3 quedé asombrado, lo que Dios había hecho por Cedrac, Mesac y Abednego, que fueron lanzados a un horno de fuego. En ese momento yo sentí algo dentro de mí, una tranquilidad, algo que me decía, ahí está la prueba que tú necesitabas. En ese mismo instante yo eché todo, repisa, floreros, y todas las imágenes que yo tenía de la Santa Muerte y me deshice de ella. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, ahora quiero que me muestres el verdadero camino. Yo buscaba una iglesia que guardara el sábado, porque fue lo primero que yo aprendí, que el sábado era el día de reposo. Entonces, esto me llevó a llegar a la iglesia adventista. Entonces, para mí fue algo asombroso cuando él me dijo, si yo me meto ahí, ¿tú me vas a seguir? Pues yo dije, con tal de que hoy sí mi matrimonio se componga, pues yo dije, sí, vamos a donde tú quieras. De alguna otra cosa no creo poderme arrepentir. Lo único que sí me puedo arrepentir algún día es de apartarme del camino que hoy he conocido.
Pregunta 11. ¿De quién fueron los huesos que Moisés llevó con él cuando salió de Egipto? A de Abraham, B de José, C de Isaac, D de Jacob. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B de José. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 19. Pregunta 12. ¿Quién fue el apóstol de Jesús que halló a un muchacho con 5 panes y 2 peces? A. Pedro, B. Juan, C. Tomás, D. Andrés. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa D. Andrés. Puedes encontrar la respuesta en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 8. 13. ¿Quién dijo? Estad siempre preparados para presentar defensa de la fe con mansedumbre y reverencia. A. Judas, B. Juan, C. Pedro, D. Pablo. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C. Pedro. Encuentra la respuesta en la primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 15. Pregunta 14. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nehemías? A. 10 capítulos, B. 13 capítulos, C. 20 capítulos, D. 23 capítulos. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa B. 13 capítulos. El libro de Nehemías tiene un total de 13 capítulos. 15. Completa el versículo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el A. Corazón, B. Aliento, C. Prójimo, D. Entendimiento. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa D. Entendimiento. Encuentra este versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Pregunta 16. ¿Qué palabra aramea dijo Jesús cuando sanó a un sordomudo? A. Talita Kumi, B. Abba, C. Fata, D. Eli Eli. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C. Fata. Puedes encontrar la respuesta en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 34. Pregunta 17. ¿A qué edad murió José? A. Los 110 años, B. 130 años, C. 150 años, D. 170 años. Tiene 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A. 110 años. Encuentra la respuesta en el libro de Génesis capítulo 50, versículo 26. Pregunta 18. ¿Quién fue el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? A. Ananías, B. Gilel, C. Gamaliel, D. Nicodemo. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C. Gamaliel. Puedes encontrar la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3. Pregunta 19. ¿Cómo se llamaba el hijo menor de Noé? A. Sem, B. Cam, C. Jafet, D. Set. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B. Cam. Encuentra la respuesta en el libro de Génesis capítulo 9, versículos del 22 al 24. 20. ¿Quién dijo? Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. A. María, B. Rebeca, C. Raquel, D. Sara. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa D. Sara. Puedes encontrar estas palabras en el libro de Génesis capítulo. ¿Sentiste alguna vez como si Dios estuviera en algún lugar del espacio exterior, tan ocupado con otras cosas que no tuviera nada de tiempo para ti? Hoy, en este escrito, vamos a descubrir, por medio de una asombrosa verdad que nos revela la Biblia, que nada podría estar más alejado de la verdad. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. El rostro de Dios. Se cuenta la historia de una niñita que fue obligada a pasar la noche en un refugio antiaéreo durante las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Su padre la acomodó en su cuna, le besó la frente y apagó las luces.
Y mientras yacía en la oscuridad, la niñita podía oír los ruidos terribles de la guerra que llegaban desde arriba. De tanto en tanto, su camita se sacudía con la violencia cuando las bombas caían sobre los que estaban fuera. Y aunque era muy pequeña, era totalmente consciente de lo que estaba sucediendo con esas personas, porque su madre había fallecido. Tenía un nudo en el estómago. No podía dormir. La oscuridad era muy densa. Cerró sus ojos y apretó su muñeca con fuerzas, pero el terror de aquella noche finalmente quebró su temple. «Papi, ¿estás ahí?» «Sí, cariño, papi está aquí. Ahora cierra tus ojos y ve a dormir». Se tapó con la manta hasta el mentón, trató de mirar en medio de la oscuridad en dirección a su padre, pero estaba demasiado oscuro como para que pudiera ver algo. Cerró los ojos e hizo un esfuerzo por dormirse, pero no funcionó. «Papi, ¿todavía estás allí?» «Sí, cariño, papi está aquí. Todo va a salir bien. Ahora cierra tus ojos y trata de dormir». Se sintió bien al escuchar la voz de su padre, se sintió mejor por unos momentos. Pero antes de mucho, la oscuridad la arrojó irremediablemente al borde del temor. «Papi». «Sí, cariño, todavía estoy aquí». «¿Qué deseas?» «Papi me preguntaba si estarías mirando hacia donde yo estoy». «Por supuesto, querida, mi rostro está mirando hacia ti». Ahora atrasemos el reloj unos cuantos miles de años. Adán se paró en un extremo del jardín, cansado por un día de labores. Una gota de sudor se deslizó por su ceja, haciéndole arder el ojo. Se secó el rostro con el dorso de la mano. Secó su mano en las ropas y miró. Su palma estaba arrugada y ampollada por el trabajo con las rudimentarias herramientas de labranza. Y vio una espina que se le había clavado en la piel justo debajo del pulgar. Y mientras la quitaba, se sintió dolorido en el alma. Pensó para sus adentros: ¿cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude cambiar todo lo que tenía para esto, por esto? Miró por encima de su hombro en dirección al Edén, y otra oleada de náuseas se arremolinó en el fondo de su estómago. El nuevo jardín no podía ni compararse con aquel. Se agachó, recogió un puñado de tierra y dejó que se escurriera entre sus dedos. En vez de vivir para siempre, se iba a convertir en eso. Era difícil de aceptar, pero sabía que era cierto. Ya había tenido la experiencia de enterrar un cuerpo inerte porque su hijo se había convertido en la primera víctima humana del pecado. Pero lo peor era que sabía que él era el responsable. Si tan solo no hubiera traspasado la línea de rebelión contra Dios. Volvió a mirar hacia el Edén una vez más y un rayo de luz brillante encandiló sus ojos. Entonces recordó: este no es el fin de la historia. Dios va a revertir toda esta situación. Una débil sonrisa se dibujó en los bordes de sus labios y continuó con su trabajo. Ahora, yo no puedo asegurar que esta escena haya ocurrido en la realidad, pero no es inverosímil. Supongo que Adán debe haber meditado mucho después de su expulsión del jardín. Me imagino el increíble contraste que pudo ver entre el antiguo mundo y el nuevo mundo. Mientras la alegría le dejaba paso a la tristeza y la vida eterna cedía terreno ante la muerte. Yo he dedicado mucho tiempo a estudiar los primeros capítulos de la Biblia y con frecuencia trato de imaginar lo que debe haber sido Adán cuando Dios llegó al huerto, después de que había pecado. Era la primera vez que un ser humano sentía temor y era también la primera vez que alguien sentía la necesidad de esconderse de la presencia de Dios. Y esto es lo que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Estoy seguro de que Dios podía ver a Adán fácilmente mientras se cubría tras los arbustos. Pero la pregunta divina fue también un lamento desgarrador, porque veía que su familia humana acababa de destruirse. Dios le preguntó a Adán:
¿Qué has hecho? ¿Por qué te escondes? Sé que ese primer pecado quebrantó el corazón de Dios. Y contemplando a través de las avenidas del tiempo, Dios podía ver todos los funerales que ocurrirían por causa de la rebelión del hombre. Podía ver la enfermedad, el dolor, la pobreza, la soledad y el crimen. Podía ver a la raza humana separada de su Padre Celestial, y eso partió su corazón en dos, porque no nos creó para vivir esa clase de vidas miserables. La Biblia dice que Adán y Eva fueron expulsados del jardín. No había otra posibilidad, porque si nuestros padres hubieran comido del árbol de la vida en su condición de pecado, su rebelión se hubiera perpetuado indefinidamente y el sufrimiento humano jamás hubiera podido tener solución. Así que no quedaba otra posibilidad que expulsarlos del paraíso. Además, nuestros hábitos de trabajo iban a tener que cambiar. Demasiado tiempo de ocio sería perjudicial, porque la maldad que podríamos desarrollar en nuestro tiempo libre no tendría límites. Por eso, Dios estableció un nuevo orden para la vida. Escucha eso en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Espero que lo hayas notado. La Biblia dice que Dios maldijo a la tierra por culpa nuestra. Y cuando caímos en el pecado, de inmediato puso manos a la obra para mitigar los daños. Creó un patrón de vida que, aunque no es tan feliz como el primero, puede mantener vivas las esperanzas. Ordenó las cosas de tal manera que no cayéramos irremediablemente en las profundidades de la depravación. Encontró la forma de ayudarnos a resistir la tentación, porque sabía que íbamos a tener que enfrentar muchísimas tentaciones luego de entregar el planeta en manos del maligno. ¿Sabes? Adán y Eva fueron llevados del jardín a una nueva vida signada por el dolor. Pero aunque las puertas del Edén se cerraron tras ellos, Dios colocó un recordatorio de su intención de restaurar el paraíso por medio de su Hijo. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y a primera vista, este es uno de los pasajes más intrigantes de la Biblia. ¿Por qué se molestó Dios en poner ángeles en las puertas del Edén? ¿No hubiera sido mejor sacar el jardín de sobre la faz de la tierra? ¿Por qué tomarse ese trabajo? Bien, en Génesis 3:24 nos da una buena razón. Fue para evitar que los seres humanos comieran del fruto del árbol de la vida y vivieran para siempre. Todos sabemos cuánto sufre un ser humano en el transcurso de una vida de 70, 80 o 90 años. ¿Cuánto sufriríamos si viviéramos para siempre en la misma condición? ¿Hasta dónde llegaría nuestra maldad si no estuviéramos limitados con el tiempo? Ahora bien, Dios hubiera podido quitar el árbol de la vida sin más complicaciones, pero cuando apostó 2 ángeles en las puertas del jardín, estaba tratando de comunicar un mensaje muy importante. Como verás, la Biblia no dice que los ángeles estaban allí para prohibir el camino al árbol de la vida. Dice que estaban allí para guardarlo. Dios no estaba rechazando la raza humana. Estaba estableciendo un método para salvarla. La expulsión del hombre del jardín no era el fin de la historia. Demos otra mirada a Génesis 3:24. Y si tú lees el texto detenidamente, verás que nos indica que Dios estableció su misma presencia en un lugar donde Adán y Eva pudieran verla. Como si quisiera decirles que no había perdido el deseo de comunicarse con la raza humana, aún después de su rebelión. Y de hecho el término hebreo que se traduce como revolvía, que se usa para referirse a los ángeles y la espada encendida, significa habitar. En otras palabras,
Dios no colocó en el jardín ángeles y una espada encendida, simplemente los hizo habitar allí. Y sabes, eso es muy significativo, porque la Biblia revela que en el cielo los querubines son los ángeles que están al lado del trono de Dios. Incluso se nos dice en Ezequiel 28 que Lucifer ocupaba esa posición antes de pecar. Antes de ser un demonio, era un querubín cubridor. La industria de las tarjetas de salutación no le han hecho ningún favor al departamento de teología. Los querubines no son bebés con alitas que flotan en las nubes, ni arrojan flechas a los corazones desprevenidos de los jóvenes amantes. Según la Biblia, son criaturas poderosas y ocupan algunos de los cargos más elevados en el universo de Dios. Y de hecho siempre se describe a Dios habitando en medio de querubines o seres parecidos. Escucha esto, en Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y aquí hay otro versículo que se encuentra en Salmo 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y tenemos uno más, la oración de Ezequías, en Isaías capítulo 37, versículos 15 y 16. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Un par de querubines en las puertas del Edén nos dan la pauta de que Dios está tratando de comunicarnos algo importante. Y cuando los israelitas construyeron el arca de la alianza, le colocaron encima una tapa hecha de oro puro al que llamaban el asiento de misericordia o propiciatorio. Y la Biblia nos dice que cuando hicieron este asiento de la misericordia colocaron 2 ángeles de oro o querubines sobre él. Y esto es lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 20. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los 2 querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Aquí está la instrucción divina. Los 2 ángeles o querubines cubrían el asiento de la misericordia con sus alas. En otras palabras, eran querubines cubridores o protectores, el mismo cargo que tenía Lucifer. El santuario del Antiguo Testamento. En ese santuario la presencia de Dios se manifestaba literalmente entre los 2 ángeles que estaban sobre el asiento de la misericordia, también llamado propiciatorio. Y esto es lo que dice Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca del pacto o de la alianza y su asiento de la misericordia fueron el trono de Dios todo el tiempo que Israel estuvo deambulando por el desierto. Era el lugar donde Dios se acercaba a su pueblo. Desde allí daba instrucciones y escuchaba las peticiones de sus hijos. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el querubín del jardín del Edén? Muchísima. Juntemos todas las piezas y veamos el resultado. Lucifer, por un lado, era un querubín cubridor. Era su responsabilidad en el cielo antes de caer en abierta rebelión. Y en la Biblia se describe a Dios en varios pasajes habitando entre los querubines. El asiento de la misericordia en el arca tenía 2 querubines cubridores y el arca fue construida siguiendo el patrón que Dios le había mostrado a Moisés. ¿Es posible que el arca fuera una copia de algo que existiera en el cielo? No solo es posible, sino que la Biblia nos confirma que es así. Y en el libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión
una visión de las cortes celestiales, y describe algo increíble en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Un pacto es lo mismo que un testamento. Por eso las dos partes de tu Biblia que describen un antiguo y un nuevo pacto se llaman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a Juan se le mostró que no solo había un arca del pacto en la tierra, sino que también hay una en el cielo. El arca en el cielo es literalmente el trono de Dios, el lugar que aloja su presencia. Ahora volvamos por unos instantes al jardín del Edén. Si los querubines son los que están de pie junto al trono de Dios, y si se dice que Él habita entre querubines, entonces es muy probable que los ángeles y la luz brillante que Dios colocó en las puertas del jardín fueran una manifestación de la presencia de Dios. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios hizo que sus ángeles y esa luz habitaran a las puertas del jardín. La palabra hebrea, como ya lo hemos mencionado, que se traduce como revolvía, tiene la misma raíz que el término hebreo Shekinah. ¿Y qué es la Shekinah? Bien, no encontrarás esta palabra en ningún lugar de la Biblia, pero es un término que los antiguos hebreos usaban para describir la gloriosa presencia de Dios. Es una palabra que describe de una manera específica la habitación de Dios entre su pueblo. La Shekinah o Shekinah no era otra cosa que la misma presencia de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en el original literalmente que Dios colocó 2 ángeles y una espada flamígera para que habitaran en las puertas del Edén, debe querer decir algo muy importante. No solo hubo un arca del pacto en el santuario del Antiguo Testamento, también hubo algo muy parecido en el jardín del Edén. Un erudito de la Biblia, de extracción calvinista, Hugh Martin, advirtió esta posibilidad hace varios siglos, y esto es lo que él escribió al respecto. Y aunque su lenguaje es arcaico, es importante que lo leamos. Él dice así: para la adoración primitiva, que tuvo lugar inmediatamente después de la caída, se consagró un lugar en especial como el sitio donde se encontraría el nombre de Jehová, donde sus adoradores se congregarían, a donde llevarían sus ofrendas, donde podrían invocar su nombre por medio del sacrificio y recibirían muestras de aceptación y renovadas intimaciones a hacer la voluntad del Señor. Es muy probable que en los días de la primera familia de nuestra raza, las puertas del jardín del Edén, donde Dios había colocado los querubines y la espada flamígera, constituyeran el asiento del culto sagrado, ocupando el lugar y sirviendo al propósito que, en generaciones posteriores, ocupó y sirvió el tabernáculo del desierto en Silo y finalmente en el monte Moria. Hugh Martin no fue el único que se dio cuenta de esto. Esto es lo que nos dicen los eruditos Jamieson Fausset y Brown al comentar el mismo pasaje de Génesis. Presta atención a lo que dicen. El texto debería traducirse de esta manera: y él habitó entre los querubines al este del jardín del Edén, y un fuego intenso, o Shekinah, desplegándose para preservar el camino al árbol de la vida. Ese era el modo de adoración establecido para mostrar la ira de Dios contra el pecado y enseñar la mediación del Salvador prometido como el camino a la vida y el camino de acceso a Dios. Eran las mismas figuras que estuvieron más tarde en el tabernáculo y en el templo. Y ahora, como entonces, Dios dice: yo estaré en comunión con vosotros sobre el asiento de la misericordia entre los 2 querubines. ¿Es posible que Dios en persona haya manifestado su presencia en las puertas del Edén? Sí, lo hizo. Fue un poderoso recordatorio de que Dios no había abandonado a sus hijos a pesar de sus pecados. Aún tenía un deseo incontenible de estar con nosotros. El camino al árbol de la vida se había clausurado, pero solo por un tiempo. Un día volverían a comunicarse con Dios cara a cara. Y en medio de la oscuridad de un mundo de pecado, Adán debía de estar muy desanimado. Debe haber tenido una tentación de pensar que Dios nos había entregado a las consecuencias naturales de la rebelión.
Y para ser honestos, no merecemos otra cosa. Pero en la oscuridad de su desesperación, Adán clamó: Padre, ¿aún estás ahí? Él podía contemplar las puertas del jardín y verlo con sus propios ojos. Dios no solo estaba allí, sino que además, en la oscuridad de la noche del pecado, su rostro estaba vuelto hacia nuestro lado. Como pecador, eso me llena de esperanza. Sé que las cosas que he hecho me descalifican para estar en la presencia de Dios por la eternidad, pero en la Biblia puedo ver que el rostro de Dios aún está mirando hacia mí. Pero escucha, las buenas noticias son que Él tiene un plan para reincorporarte en su familia. Y al estudiar lo que Él dice, descubrirás rápidamente que todavía anhela estar contigo y quiere que te deleites en su presencia. O sea que tus pecados no son el fin del mundo, porque Dios tiene un plan para abrirte el camino hacia el árbol de la vida. Por eso déjame preguntarte, ¿contra qué cosas debes luchar tú hoy? ¿Hay cosas en tu vida que te hacen perder las esperanzas y te llevan a preguntarte si Dios aún escucha tus oraciones? Tú puedes tener la certeza, más allá de toda duda, de que el rostro de tu Padre Celestial está siempre mirando hacia ti. Oremos juntos. Padre Celestial, hoy hemos recibido algunas noticias muy buenas. Tú no te alejaste de nosotros el día que pecamos. En realidad, nos has dado claras señales de que aún estás interesado en estar con nosotros. Hoy queremos limpiar nuestros corazones y nuestras manos
te pedimos que perdones nuestros pecados y nos acerques aún más a tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Sabes que hemos puesto una buena cantidad de herramientas para ayudarte. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv y tú puedes consultarla esta misma semana. Puedes accesar a la página. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. AR Canal te invita a convertirte en un patrocinador de Esperanza. Nuestro objetivo es mejorar y fortalecer los equipos que utilizamos para las transmisiones, para poder seguir sirviendo al Señor con excelencia en este ministerio. Con tu apoyo podremos adquirir nuevas computadoras y software de producción, set de iluminación, sets de cámaras y equipo multimedia, equipos de audio y sonido, y la construcción de un estudio para la grabación de programas y hacer transmisiones en vivo. Sé un patrocinador de AR Canal. Cristo viene pronto. Tu donación marcará la diferencia. Juntos podremos seguir llevando el mensaje de que Cristo pronto volverá. Haz tu donación hoy. Si vives en México, puedes donar en la siguiente dirección bancaria. Si estás en Estados Unidos, puedes donar aquí. Si eres de Panamá, puedes donar a través de Yapi o cuenta bancaria. También puedes utilizar PayPal con el correo electrónico ruben-mg15@hotmail.com. Gracias a tu apoyo estaremos llegando a millones de personas en todo el mundo. Comunícate con nosotros al más 507-6422-4295